Bienvenidos a nuestro reportaje. Somos el grupo número 3 de la experiencia significativa Cátedra Vallejo, conformados por Juliana Cano, Carla Herrera, Oliver Yatas, Sandro Nole, Daniela Romero, Saraí Santisteban y quienes habla Camila Mendoza. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias menos conocidas pero sorprendentemente ricas del escritor peruano César Vallejo, el niño del Carrizo, y trataremos de entender por qué la naturaleza es más que un simple escenario en este relato, ya que es un personaje crucial que conecta al hombre con sus raíces espirituales. César Abraham Vallejo Mendoza nació en una provincia andina del norte del Perú llamada Santiago de Chuco en el año 1892 y falleció en el año 1938. Pasó su infancia y juventud rodeado de los paisajes naturales de la serranía de Huamachuco, además de las tradiciones socioculturales propias de su pueblo. En el entorno familiar, la naturaleza y las costumbres a las que estuvo expuesta marcaron su infancia y años más tarde reflejó sus recuerdos en sus obras literarias como una forma de acercarse a los suyos. Uno de sus cuentos mágicos más representativos es El niño del Carrizo, que relata un viaje de dos niños que participan en la búsqueda de carrizo para la fabricación de un ande ceremonial. Tomando en cuenta que Vallejo se inspiró en su infancia y su contexto para redactar varios de sus textos, cabría preguntarnos, ¿cómo manifiesta El niño del Carrizo la conexión entre el hombre y la naturaleza en el mundo andino descrito por Vallejo? Al respecto, nuestra tesis plantea que Vallejo insinúa la importancia de la naturaleza como una fuente de recursos e inspiración, ya que ésta es indispensable para la preservación del vínculo espiritual con el hombre a través del secretismo religioso y la expresión de la cosmovisión andina. Para analizar este interesante cuento tan lleno de simbolismos y compartirnos sus ideas, es un honor para nosotros presentar al experto invitado, el arqueólogo Luis Chero Zurita, actual director del Museo del Sitio Huacarrajada en Saltur, además de uno de los descubridores de las tumbas del señor Recipán, y sin duda, un gran conocedor de la cosmovisión andina y espiritualidad. Démosle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, arqueólogo Luis Chero. Nuestra pregunta es, desde su amplio conocimiento de las diversas manifestaciones de la cosmovisión andina en la cultura, y además, considerando nuestra tesis del cuento El niño del Carrizo, ¿qué opina acerca de la postura que adoptamos en nuestra tesis, la cual es que Vallejo sugiere la relevancia de la naturaleza para mantener el vínculo espiritual del ser humano, a través del sincretismo religioso y la cosmovisión andina? Mira, es una pregunta bien interesante en realidad, y eso me remonta a épocas 2000 años antes de Cristo, ¿no? Mira, tenemos desde Chavín, por ejemplo, pasando por los Moche, los Lambayeque, los Chimú y los Inca. En el caso de Chavín, por ejemplo, las relaciones son bien estrechas con la naturaleza. Estos sacerdotes o esta cultura, 1500 años antes de Cristo, hay esa relación con la serpiente, el cóndor y el felino, el cual están representados en su iconografía y que es parte de su cosmovisión, de su religión, de su ideología que tienen ellos, ¿no? Lamentablemente, en este proceso cultural que hay en estas épocas prehispánicas, siempre el fenómeno del niño ha jugado un papel determinante, ¿no? En el sentido de que hace cambiar las ideologías. De ahí pasamos a la época Moche, por ejemplo, donde los personajes que son los semidioses y que tienen el contacto entre entre el hombre y los dioses, estos personajes adquieren, por ejemplo, connotaciones de hombre búho, por ejemplo, que es un animal que tiene mucho prestigio y que ya no es como en épocas anteriores la serpiente, el felino, el cóndor, sino es el búho, la representación más específica que hay, ¿no? Y pasando a la época Lambayeque, también de por medio un fenómeno del niño, que luego vamos a tratar de relacionarlo con la pregunta en sí, tenemos a Nailán, ¿no? Que donde él es el omnipotente. Aquí ya no hay ninguna ave, por lo menos de por medio significativa, sino que Nailán es el personaje que cumple, ¿cómo te puedo decir?, la relación hombre-cosmos, ¿no? Y para los incas, bueno, ya conocemos bastante que es la relación también del sol, ¿no? Las estrellas, que a lo largo si retrocedemos hacia lo formativo, es el denominador común también, el sol, las estrellas, etcétera, ¿no? Porque todas estas culturas conocieron el movimiento astronómico. Ahora, en relación ya específicamente a lo que dice Vallejo en el cuento, mira, por ejemplo, yo lo relacionaría más con el fenómeno del niño. Mira, yo estuve presente en el fenómeno del niño del 82, en Tucumán, donde yo llegué, sin saber que se iba a producir eso, llegué a eso del mediodía más o menos, y todo el mundo gritaba, asustado.
De repente ingresó el agua al pueblo actual, ¿no? Inundó todo el pueblo, el agua estaba a las rodillas, las casas se caían, por ejemplo, porque eran de adobes. Las calles principales la gente caminaba por el centro, porque las paredes se desplomaban, ¿no? Y la gente aclamaba a Dios, aclamaba a Jesucristo, aclamaba a todos los santos, que pararan las lluvias, que no se inunde el pueblo, que ya no siga más agua, ¿no? Mira la naturaleza, en este caso, cómo destruye, ¿no? al pueblo, y trata de destruir hasta cierto punto las creencias religiosas, pero la gente se mantenía firme, ¿no? Firme en el sentido de pedirle a Dios, orar, el Padre Nuestro, el credo, etcétera, ¿no? Al cosmos. Y eso lo puedo relacionar, como te dije anteriormente, con la época moche. Los moche es una cultura que se desarrolló entre el año 200 y 700 después de Cristo, y que tiene el moche temprano, el moche medio y el moche tardío. El moche medio termina más o menos en el 700, y es por ahí también donde muere el señor de Zipán, ¿no? Muere el señor de Zipán y se produce un gran fenómeno del niño que destruye prácticamente la arquitectura y destruye también la ideología. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como estos señores se creían, o el pueblo creía que estos señores sacerdotes eran los intermediarios entre ellos y el cosmos, entonces vienen y hacían ofrendas. Por ejemplo, hemos encontrado las evidencias arqueológicas en Zipán, por ejemplo, queman vegetales, maíz, por ejemplo, sacrifican cuyes, sacrifican restos humanos, ofrendan líquido, probablemente chicha, y hay varias capas. Hemos logrado a nivel estratigráfico documentar esto, ¿no? Pero mira, las lluvias no pararon, ¿no? Se destruyó totalmente todo. La gente, hay arqueólogos como el doctor Chimada que habla después de esas lluvias de una sequía de 30 años, por ejemplo, ¿no? Escasez de alimentos tremendo. Entonces, mira los dos aspectos, no siempre hay la relación de la naturaleza, ¿no? Donde el hombre ofrenda, invoca para que esto se aplaque y no siga la destrucción. Y mira, y después de los moches vienen los lambayeques, ¿no? Vienen los lambayeques donde ya no creen en esto, sino Nailán viene a ser la persona que cumple el papel religioso. O sea, hay muchos cambios, pero concretamente es el fenómeno del niño, a mi criterio, que podríamos relacionarlo con lo que con su tesis de ustedes, ¿no? Entre la época actual del año 82 en Tucumán, que se destruye, y el fenómeno del niño en el año 700, en la época moche, que hace que colapse esta cultura y posteriormente venga la cultura lambayeque. Muy bien. Continuando con la siguiente pregunta, ¿considera que el sincretismo actualmente es indispensable para la preservación del vínculo del hombre con la naturaleza? Sí, yo creo que sí. Creo que el fenómeno del niño es un buen ejemplo de sincretismo en realidad, pero que yo creo que en estas épocas se está perdiendo totalmente. No quiero echarle la culpa a la tecnología, pero la tecnología cumple un papel importante, pero todavía creo que en el campo hay ciertos pensamientos, ciertas costumbres que nos arraigan todavía entre la naturaleza y el cosmos y los dioses. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al arqueólogo Luis Chero Zurita por habernos brindado su tiempo y compartir con nosotros sus valiosas reflexiones, sus conocimientos sobre la cosmovisión andina y su perspectiva sobre el sincretismo religioso. Han enriquecido profundamente nuestro análisis del cuento El Niño del Carrizo. Sin duda, sus aportes nos han ayudado a comprender mejor cómo estas creencias ancestrales continúan moldeando nuestra relación con la naturaleza en la actualidad. Agradecemos su amable participación y esperamos poder contar con su experiencia en futuras ocasiones. Muchas gracias, profesor Luis Chero. En conclusión, el análisis del cuento del Niño del Carrizo de César Vallejos nos permite apreciar cómo la cosmovisión andina se manifiesta en la narrativa a través de la profunda conexión entre el hombre y la naturaleza. La tesis sostiene que Vallejo presenta la naturaleza no solo como un entorno físico, sino como el origen espiritual y simbólico de la vida, lo cual es esencial para la identidad del hombre andino a través del sintetismo religioso, donde se fusionan la creencia indígena con elementos cristianos. El cuento refleja la coexistencia de estas tradiciones en la vida cotidiana. El arqueólogo Luis Chero Zurita reafirma esta interpretación, destacando el ejemplo de la espiritualidad de la cultura moche respecto al fenómeno del niño, el cual simboliza un castigo divino e implica que el pueblo debe reafirmar su fe. Además, resalta la importancia del sincretismo religioso como una herramienta que históricamente ha permitido preservar el vínculo, adaptando a las nuevas realidades sin perder su esencia ancestral, así como el Niño del Carrizo se erige como un testimonio literato de la riqueza cultural y espiritual
de la cosmovisión andina, una perspectiva que aún resuena en las prácticas y creencias de muchas comunidades actuales. Muchas gracias.